En fotos, Annie Summer se ve increíble, pero lo que importa es si en persona se siente premium. Hoy la abrimos y la paso por 3 pruebas: rostro, detalles y estabilidad. Mini contexto: Anis es una de las niques más queridas por su personalidad, y en esta versión Summer debería transmitir un lado más relajado. Vamos a ver si la figura lo logra. No voy a buscarle microdefectos de experto, lo voy a evaluar como coleccionista normal con 3 pruebas, como decía: rostro, detalles y obviamente también qué estabilidad tiene, la presencia que tiene esta figura. Rápido, veamos la caja, el arte y sobre todo cómo viene protegida. Vamos al unboxing. Ok, vamos a abrirla. El blister. Tenemos un manual. La silla como tal, donde vamos a colocar a Anis. La silla se siente resistente y bien lograda. La base tiene ese diseño medio translúcido, como si estuviera sobre el mar con reflejos. Y ahora sí, el reveal. Primer vistazo da muy buena impresión, los colores se ven excelentes, está muy bonita. Y ya con Anis en mano, la primera impresión es buenísima, de verdad se siente la skin del personaje, además el peso y el tacto se sienten de buena calidad. Ahora sí, vamos con las pruebas. Prueba 1, rostro y pintura. Yo reviso 3 cosas: que los ojos estén alineados y limpios, bordes sin pintura corrida, y sombras con degradados suaves, ya sea sin manchones. En persona se ve limpio, no noto manchas raras y el rostro está bien logrado. Y ya con acercamiento se nota la complejidad de la pintura en los ojos, está genial.
Para mí, esta prueba pasa sin ningún problema. Prueba 2. Detalles y ensamble. Aquí busco que el cabello tenga una buena definición, que accesorios y ropa se vean nítidos y que las uniones no tengan defectos evidentes. Mi detalle favorito sin duda es la chaqueta. En cámara se ve bien, pero en persona se aprecian más y complementa perfecto los colores. Punto a cuidar, la silla no se fija a la base, así que al moverla hay que tener cuidado para no atorarla o forzarla, mejor no estarla moviendo seguido. Y aquí viene el pero importante, mi figura sí trae un defecto muy sutil, no sé si es de pintura o del molde. En la separación entre el traje de baño y el cuerpo es algo que apenas se ve, solo lo notas con acercamiento de cámara, pero siento que en una figura premium hay que decirlo. Con todo, considero que esta prueba pasa, aunque con un pero. Prueba 3, presencia y estabilidad. Aunque no tengo una vitrina todavía, la evalúo en el setup, se ve bien desde varios ángulos y se siente estable. El ángulo ganador en cámara para mí es este, porque resalta la silueta, los detalles. La presencia es excelente, pero aquí también hay un pero. La silla no tiene algo para fijar a Anis, como imanes por ejemplo, y la base solo tiene pequeños relieves para colocar la silla. No se va a caer fácil si la dejas quieta, pero sí hay que moverla con cuidado o incluso separarla al transportarla para evitar accidentes. Entonces, esta prueba pasa, pero con cuidado. Pros rápidos, el rostro y la pintura se sienten premium, especialmente los ojos. La chaqueta es mi detalle favorito, le da un toque extra y combina perfecto con los accesorios. En presencia, en cualquier setup se va a ver increíble. El único contra que encontré, el principal, es la estabilidad por la silla y la base.
Y en mi caso, bueno, ese defecto sutil que solo se nota con acercamiento. Veredicto, ¿vale la pena? Sí, si eres fan de Nike y quieres una pieza con presencia y buen acabado en el setup, es una muy buena opción. ¿La pondrías en tu top del año? Dime tu ranking. Y suscríbete porque siguen a 2, el paquete de Doros y Scarlett.